Bienvenidos a Salud Integrativa, la medicina personalizada del futuro. Hoy tenemos un tema muy interesante para contarles. Vamos a hablar, y muy importante al mismo tiempo, vamos a hablar de cáncer de mama. Si bien cuando escuchamos la palabra cáncer en principio nos asustamos, hoy desde Salud Integrativa vamos a tratar de dar una mirada un poco más alentadora, ya que si bien sabemos que el cáncer de mama puede tener una tendencia genética en un bajo porcentaje de casos, lo cierto es que la mayoría de ellos no son genéticos y hay muchas cosas que podemos hacer. Vamos a hablar con la doctora Carla Guseli, que es especialista en patología mamaria, que nos va a contar cuál es la incidencia de cáncer de mama y qué es lo que se está viendo en cuanto al incremento del número de casos en mujeres jóvenes. Y después vamos a hablar desde la medicina integrativa, cuáles son las cosas innovadoras que podemos implementar en nuestros pacientes para prevenir el desarrollo del cáncer de mama. Lo importante es saber que el cáncer de mama desde el punto de vista genético es muy poco frecuente y que la genética no es nuestro destino. Bienvenidos a Salud Integrativa otra vez. Ahora tenemos con nosotros a la doctora Carla Guseli. Bienvenida, Carla, gracias por venir. Gracias por invitarme. Hoy estamos tratando un tema muy importante que es el tema de cáncer de mama y me gustaría preguntarte ¿cuán frecuente es el diagnóstico de cáncer de mama en la actualidad? Bueno, el cáncer de mama es la patología más frecuente en la mujer y con un aumento de la incidencia anual que se ve en los últimos años y se calcula más o menos que un 12% de la población femenina va a tener cáncer de mama en algún momento de su vida. Ahora, de todas estas mujeres que van a tener cáncer de mama en el futuro, ¿vos notás que hay mayor incidencia de casos en mujeres más jóvenes? Es decir, hablemos de un grupo de mujeres entre 35 y 50 años. Sí, el cáncer de mama tiene su, factor de riesgo es la edad y a medida que nosotros vamos aumentando nuestra edad, aumenta la incidencia de cáncer de mama. Lo que sí es cierto es que se vio últimamente aumento de los nuevos números de casos, o sea, aumento de la incidencia en mujeres jóvenes. Y jóvenes para nosotros es alrededor de menores de 35 años. Y eso hizo que cambiáramos la conducta y el enfoque terapéutico y de detección precoz sobre este grupo etario. Ok, ahora, cuando hablamos de mujeres jóvenes y no tan jóvenes, ¿cuál es la fuerza que tiene el riesgo genético de estas pacientes? Es decir, ¿cuántas hacen el test genético y son positivas? Las que hacen el test genético y son positivas no es el gran número de cáncer de mama. Nosotros tenemos que tener en cuenta que del total de pacientes, por ejemplo, sobre 100 pacientes, el 70, el 75% son cánceres esporádicos. Esto es pacientes que no tienen ningún antecedente familiar ni genético en su historia familiar. Ahora, del grupo de pacientes que tenemos historia familiar, tampoco es que son cánceres heredofamiliares. Alrededor de un 15 o un 20% de 100 casos, 10 o 20 casos pueden tener antecedentes familiares y aún así no ser cáncer hereditario, es decir, son la sumatoria de modificaciones genómicas que se dieron durante su vida, o mutaciones somáticas se llaman, pero no el cáncer de mama hereditario. El hereditario en sí, el que está en las mutaciones germinales, o sea, el que nosotros podemos transmitir a nuestra descendencia, es aproximadamente entre el 5 y el 6% del total de carcinomas. Esto es importante porque la gente, a veces con la influencia de los medios, que ven que algunas actrices y demás se sacan las mamas y demás, creen que por tener algún antecedente familiar pueden estar expuestas al cáncer de mama hereditario. El cáncer de mama hereditario o
que es mamario y ovárico, es un grupo muy específico y muy bajo en el total de pacientes con cáncer. O sea, la mayoría de las pacientes con cáncer no tiene nada en su genoma. Perfecto, es decir que si vos nos decís que el 5 al 6% puede ser genético, es así lo que nos dijiste. Cuando hablas de mutaciones, esto lo que quiere decir que primero la genética no sería nuestro destino. Claro, la genética sería nuestro destino en un pequeñísimo grupo de pacientes. Ahora, cuando vos hablas de mutación, lo que querés decir es que probablemente pacientes que no tienen ningún gen que genere riesgo para cáncer de mama, a través de diferentes interacciones con el medio ambiente que puede tener que ver con estilos de vida, con toxicidad, etcétera, podrían mutar ese gen y desarrollar cáncer de mama. Claro, o sea, la mayoría de las pacientes que nosotros operamos de cáncer de mama, el cáncer de mama ocurre por una mutación. Pero esa mutación no es que la traemos desde el nacimiento, sino todo lo contrario, son el acúmulo de desarreglos genéticos que fuimos acumulando a través de la vida, y justamente la influencia, los factores de riesgo son aquellos cambios medioambientales, sociales, culturales y étnicos también, ¿no? Ok, ahora, en las pacientes que vos estás viendo en la actualidad, ¿vos notás algún patrón en particular en las pacientes que tienen cáncer de mama? Y no estoy hablando ahora de de las pacientes que son genéticamente positivas, es decir, patrón en particular en su dieta, en su nivel de estrés, etcétera. Es decir, ¿vos notás eso? Sí. Claro, esos son los que nosotros llamamos factores de riesgo, ¿no? Que hay para hacer un seguimiento de las pacientes o una detección precoz se tienen en cuenta estos factores de riesgo y inclusive nos sirven para detectar cuál es el grupo de alto riesgo al cual tenemos que prestarle más atención para hacer el diagnóstico precoz. Y tienen que ver todos estos cambios alimentarios, la obesidad, el índice de la masa corporal, en la dieta, el consumo alto de alcohol, que bueno, hoy en día en las pacientes jóvenes eso es un factor a tener en cuenta. Y los azúcares también, ¿no? Los carbohidratos. Exactamente, la dieta tiene que ver, o sea, no hay un solo factor causal, porque las mutaciones se van dando a través de la vida y se van acumulando hasta que la célula no puede hacer más el arreglo del desarreglo ocurrido en el ADN. Y ahí es cuando la célula ya no puede corregir el ADN y entonces se expresa. Perfecto. Súper interesante, Carla. Vamos a encontrarnos en otro bloque y nos vas a contar cómo podemos hacer un diagnóstico temprano de cáncer de mama y cuáles son los métodos que en la medicina tradicional tenemos disponibles. Muy bien. Gracias. Un placer. Parecería, de acuerdo a lo que hablamos con Carla Guselli, nuestra especialista en patología mamaria, que el cáncer de mama, en principio, como dijimos, no se desarrolla en un cuerpo sano y que la genética tiene un porcentaje muy bajo. Por lo tanto, ¿cuáles son las otras cosas que hacen que un gen que está dormido se despierte o se exprese? Volvemos un poquito atrás y la doctora Carla nos habló de los estilos de vida y a mí me gustaría abarcar un poquito más este concepto porque desde la medicina funcional e integrativa el concepto de cambios de estilos de vida es muy importante no solo para prevenir cáncer sino para prevenir todas las enfermedades en general.
¿Qué les decimos a nuestras pacientes cuando vienen a preguntarnos qué más pueden hacer para prevenir cáncer, qué pueden hacer para prevenir cáncer de mama? Y en aquellas pacientes que ya fueron diagnosticadas, ¿cuáles serían las recomendaciones? Y podríamos empezar quizás por una de las más importantes, que es el tema de la nutrición. Es decir, nosotros sabemos que es muy importante en lo posible comer alimentos orgánicos, tratar de disminuir el contenido de azúcar de la comida, ya que las células cancerosas se nutren básicamente de azúcar. Entonces, la idea es no seguir generando un ambiente en donde la posibilidad de enfermarnos sea mayor. Por otro lado, sabemos que los carbohidratos también se transforman en azúcar y esto es una recomendación a todos nuestros pacientes que traten de disminuir la ingesta de carbohidratos, ya que además de no hacernos bien y de contener gluten, estamos comiendo granos que son genéticamente modificados y eso definitivamente no es bueno para ningún paciente, ni los pacientes de cáncer de mama, ni los pacientes sanos. Si tenemos que considerar otras medidas de cambios de estilos de vida, tenemos que pensar en la toxicidad y la realidad es que vivimos en un mundo tóxico, estamos rodeados de alimentos que están tratados con herbicidas, con pesticidas, con insecticidas y lamentablemente eso es lo que nosotros comemos. Por lo tanto, si bien nosotros no podemos evitarlo porque son alimentos que llegan a nuestro supermercado y después a nuestra mesa y a nuestro tubo digestivo, sí podemos elegir por comer orgánico, que sabemos que el contenido de estos tóxicos es menor. Cuando hablamos de toxicidad, especialmente en las mujeres y teniendo en cuenta este grupo de pacientes que quieren ser más proactivas en la prevención de cáncer de mama o aquellas que ya tienen el diagnóstico, no podemos dejar de considerar un grupo importante de tóxicos que son los que tienen que ver con los cosméticos. Es decir, las mujeres estamos expuestas a más de 100 tóxicos si incluimos el maquillaje con todo lo que eso implica, el lápiz de labio, la sombra, el rímel, con qué nos teñimos el pelo, con qué nos pintamos las uñas, qué cremas nos ponemos en la piel. Por lo tanto, la misma recomendación, tratemos de buscar productos que sean orgánicos, que sean libres de ciertos tóxicos como son los parabenos. Además de la toxicidad en relación con la comida, con los cosméticos, hay un importante grupo de enfermedades que tienen que ver con la exposición a la radiación, ¿sí? Y hablemos de lo más esencial que tiene que ver con los teléfonos celulares, la costumbre que tenemos de apoyarnos los teléfonos en la oreja, lo mismo cuando estamos expuestos mucho tiempo a las computadoras. La realidad es que deberíamos tratar de estar en un ambiente lo menos irradiado posible y eso lo podríamos lograr volviendo al modelo antiguo con teléfonos conectados por cables, computadoras conectadas con cable y el Wi-Fi lo más lejos posible. Otro factor que si bien lo dejé para el final, tendríamos muchos más para hablar, pero que no quiero dejar de resaltar, es el estrés. Dado que en las pacientes con cáncer de mama, nosotros notamos que son pacientes que en general tienen algún evento traumático en el año o en los 2 años anteriores al diagnóstico y esto en realidad desde el punto de vista de bioquímico no es difícil de explicar. Nosotros sabemos que el estrés impacta el sistema inmune y cuando el sistema inmune se impacta, bueno, dependiendo del blanco que tenga cada paciente, algunos van a desarrollar cáncer, otros van a hacer enfermedad autoinmune o enfermedades degenerativas. Por lo tanto, vemos que son pacientes que quizás necesitan estar muy pendientes de los demás, pacientes muy rígidas en su estructura, en su personalidad, con muchas obligaciones a las que tienen que responder. Entonces, el consejo de salud integrativa es que puedan tratar de disminuir, no abolir el nivel de estrés porque no es posible, pero sí darles herramientas que las ayuden a que esto sea menor y que el impacto en su salud también sea menor. Por supuesto que podríamos hablar de muchísimas cosas más. En estilos de vida también sabemos que el alcohol no ayuda, que el cigarrillo no ayuda, pero creo que estos son los conceptos un poco más innovadores, ya que hoy por hoy se está hablando de los famosos
xenoestrógenos, que serían tóxicos, que tienen la capacidad de unirse a los receptores estrogénicos y simular la misma acción que tienen las hormonas, creando un peligro mayor. Desde el punto de vista genético sabemos que los genes se expresan y que a veces nosotros ayudamos a que esto suceda. ¿Cómo ayudamos? Con estilos de vida que no son los mejores para nuestra salud. Por lo tanto, yo diría que no tenemos que asustarnos con la historia familiar. No necesariamente las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama van a tenerlo, pero si sus conductas o sus estilos de vida no son saludables, vamos a estar ayudando a que ese gen que heredamos se pueda expresar. Es muy importante estar bien suplementados desde el punto de vista nutricional. El cuerpo trabaja de una manera óptima con la presencia de ciertas vitaminas que son muy importantes para detoxificar. Estas son todas las vitaminas del complejo B, la vitamina B6, la vitamina B12, el ácido fólico. Por lo tanto, cuando nosotros queremos optimizar a un cuerpo que está agredido por toxinas ambientales, sabemos que una manera de hacerlo es darle un buen aporte vitamínico y mantener al cuerpo nutricionalmente en una condición ideal. Estas vitaminas se pueden medir y las podemos suplementar en base a la necesidad de cada paciente. Así que esta sería otra herramienta útil para tener en cuenta. Ojalá que todo esto que les comento les pueda servir para estar un poquito más atentos y creo que tratar o intentar prevenir el cáncer de mama sin tener en consideración los estilos de vida es una tarea muy difícil de desarrollar. Ojalá que sea información útil y nos vemos en el próximo bloque con la doctora Carla, que nos va a hablar de cuáles son los métodos que nos permiten el diagnóstico temprano de cáncer de mama, y desde la medicina integrativa y funcional también vamos a hablar de algunos métodos más nuevos que estamos desarrollando. Bueno, Carla, ahora vamos a hablar cuáles son los métodos de detección temprana de cáncer de mama. En general, los que más usados son tres. El tipo de diagnóstico sería la mamografía, la ecografía mamaria y la resonancia magnética nuclear. Nuestro punto es a qué edad empezar y cuáles de los tres métodos usar. Como no hay un punto de acuerdo en general, yo creo que el médico tiene que ser criterioso y elegir puntualmente sobre cada paciente a qué edad empezar y con qué método empezar. Esto es porque no todas las pacientes son iguales, el alto riesgo puede indicar que usemos un método en lugar de otro y bueno, tenemos que optar a qué edad empezar con cada paciente y eligiendo la metodología que más útil sea para cada caso. ¿Qué hacemos con las mujeres menores de 40 años? Porque también vemos que culturalmente tenemos que hacernos una mamografía. Hay mujeres muy jóvenes que comienzan a hacerse mamografía antes de los 40 años. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Qué pasa con la dosis de radiación durante la vida y cómo se acumula? ¿Cuál sería el consejo en principio para las mujeres menores de 40 años? Las menores de 40 años, como nosotros tenemos una incidencia en aumento del cáncer de mama en la mujer joven, a los 40 años ya la mujer hace mamografía, ecografía y en algunos casos resonancia magnética nuclear. Nosotros tenemos que aumentar nuestro diagnóstico precoz
de acuerdo al alto riesgo o no que tenga cada paciente, y a los 40 años hay muchas mujeres que ya tuvieron cáncer de mama. El tema es que hay que ser criterioso y elegir sobre cada paciente en particular, porque no todos los métodos permiten ver el cáncer de igual forma. O sea, por ejemplo, la mamografía, si bien es útil en una mama densa, puede disminuir su sensibilidad diagnóstica. Entonces nosotros tenemos que ver en cada paciente qué tipo de mama tiene y cuál va a ser nuestro método de diagnóstico ideal. En general, se usa la asociación de mamografía y ecografía a partir de los 30 años si la paciente tiene alto riesgo de cáncer de mama, y a partir de los 35 esta dupla diagnóstica si la mujer no tiene antecedentes familiares de cáncer de mama o no tiene alto riesgo. Pero a los 40 años ya hace unos cuantos años que todas hacen ambos métodos de diagnóstico, ¿no? Déjame que te pregunte algo. Cuando las mujeres dicen tengo las mamas muy densas y no tienen ningún riesgo familiar y son mujeres que buscan consejo en cuanto a qué tengo que hacer, vamos a suponer una mujer de 30 años, a esa mujer, ¿qué se les aconseja que hagan en cuanto a prevención? Bueno, en cuanto a prevención, tiene que hacer los métodos, o sea, tiene que hacer los estudios diagnósticos. Quizás si no tiene alto riesgo se puede empezar con ecografía. Hoy en día el aumento de la densidad glandular se considera ya un factor de riesgo. Y el médico tiene que indicar, además de los métodos de detección precoz, todos digamos los modelos que tenemos para ir disminuyendo aumentando la salud o disminuyendo el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Esto es no solamente el diagnóstico precoz a través de la imagen, sino modificando los hábitos dietarios, los cambios culturales, digamos, que pueden hacer mejorar la calidad de vida, aumentando el ejercicio. O sea, conociendo los factores de riesgo, uno lo que tiene que hacer es informarle a la paciente cuáles son los métodos que pueden ayudar a la prevención del desarrollo del cáncer. Es decir, que terminaríamos un poco con esto de mamografía todos los años, todas iguales, es decir, que esto sería un consejo individualizado. Claro, uno tiene que, cada paciente es diferente. El cáncer de mama es una entidad muy heterogénea, entonces uno tiene que individualizar el diagnóstico. Por supuesto que tenemos como un consenso sobre qué pedir a cada edad, pero el médico tiene que conocer a su paciente e indicar lo más preciso y, por ejemplo, una mamografía, una chica de 25 años no va a aportar nada al diagnóstico, y si tiene un nódulo tampoco lo va a ver. O sea, la metodología sería ahí la ecografía. Uno tiene que saber qué pedir, en qué mama buscarlo, a qué edades empezar. No todas las pacientes son iguales, tienen distintos antecedentes familiares. ¿Cuándo resonancia? La resonancia es un método que antes se usaba poco, ahora está en aumento. Incluso hay un consenso internacional en pacientes de alto riesgo genético, ¿no? De hacerla anualmente y a cualquier edad. Ahora, el tema de a cualquier edad es cuándo empezar con el diagnóstico precoz de alguna paciente que puede tener alto riesgo. Y no hay una edad, el consenso dice a cualquier edad. Nosotros podríamos empezar, para ser criteriosos, digamos alrededor de los 25 años en adelante. Nosotros tenemos ninguna norma general y individualizamos el tamizaje sobre cada paciente. Perfecto. Bueno, Carla, mil gracias por venir. Muy interesante lo que nos contás y probablemente es un tema que da para mucho más. Así que esperamos tenerte de vuelta con nosotros. Gracias. ¿Cómo no? Gracias por invitarme.
sabemos que la mamografía, la ecografía, la resonancia son métodos de diagnóstico que toda mujer tiene que realizar, no todos ellos, pero al menos un par de ellos una vez por año. Pero desde la medicina integrativa y funcional queremos contarles cuáles son los adelantos en cuanto a la prevención. Y disponemos de metodología que se llama termografía, que es un estudio que está destinado a identificar cambios cuando la mama presenta signos de inflamación. Es decir, que desde el punto de vista de prevención estaríamos unos cuantos pasos antes de la detección temprana que podemos hacer con la mamografía o con la ecografía. Si bien esta no es una técnica que se disponga en Argentina, en Salud Integrativa en Miami ya la venimos utilizando hace bastantes años y en realidad es un adelanto que deberíamos poder tener en cuenta cuando queremos ser más activos en la detección temprana. Otra de las cosas muy importantes es poder estudiar cuál es el metabolismo de los estrógenos, ya que si bien, como dijo la doctora Carla, las mujeres cada vez más tempranamente nos enfermamos de cáncer de mama, una de las sospechas es que nuestro metabolismo no sea el adecuado y que estemos formando metabolitos que a futuro van a producir cáncer. Esa es una metodología también que en Salud Integrativa podemos realizar, se hace con un examen de orina que se envía al exterior y de esa manera podemos tener una idea de qué es lo que está pasando en la bioquímica de nuestras pacientes. Por supuesto que el soporte nutricional es muy importante y lo que yo quería resaltar es que para que un cuerpo desarrolle cáncer es un cuerpo que en principio está en desbalance. No es que uno tiene cáncer y se enferma, es decir, primero se enfermó, es decir, es un cuerpo que se enfermó, que no está optimizado y es un cuerpo que tiene un terreno predispuesto a desarrollar cáncer. Esperemos que toda la información les haya sido de mucha utilidad y ojalá nos acompañen en la próxima entrega de Salud Integrativa. Muchas gracias.